Ya está Jorge por aquí. A ver. Venga. Vamos, ¿qué tal? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué guapo estás, tío? Con el corte de Joder, pelo. tío. ¿Qué tal Ya, todo? ya, había que pasar ya. Sí, hombre, sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, aquí. ¿Has entrenado hoy? Sí he entrenado, sí, sí, estoy entrenando Muy todos los días, bien. macho. La verdad que estoy A animado. tope, ¿no? Yo también, Bueno, yo con muchas ganas de que ya nos dejen entrar a los gimnasios, tío. A ver si en más pronto que principio a tarde. partir de la fase 2, que no sé si será o la semana que viene o el día 8, pero bueno, tenemos a ver. Ya, Esperemos en qué condiciones abren, que esa va a ser otra. exacto, exacto, exacto. Pero Pero bueno, bueno. sí, yo me muero de ganas, pero bueno, no hay que dejar. Hay veces que me cuesta más aquí en casa, pero, Es pero bueno, que es un poco lo rollo, int- la verdad que es un poco sí. rollo. Yo estoy entrenando medio bien. Mira, a ver, está Chao, Sergio, Lucas. está Vamos, Lucas, Lucas, un saludo. Y Pino también. Qué a ver grande. si va metiendo la gente. Pero bueno, a ver si yo tengo ganas de entrenar en el gimnasio, macho, la verdad que sí. Escucha, yo no sabes es que yo no sabía que me gustaba tanto, ¿eh? Ahora creo que me gusta más que antes, tío, el entrenar. Y encima con material me gusta, me gusta. Del entrenar, bueno, que también eso me gusta el entrenar, pero eh, es que no, en casa no tienes el material que hay que Sí, tener en el gimnasio y luego es eso, tío, que al final no te metes como, no tienes ese nivel de concentración y estás exacto. Mentalizarte y tal, la motivación cuesta más. A mí me cuesta muchísimo y sobre todo luego los entrenamientos a 20 y pico repes que llevo tres ejercicios y tengo una fatiga que Eso flipa. me estaba pasando a mí también, que estás trabajando mucho con autocargas y demás. Digo, joder, tío, ¿cómo puede ser que esté moviendo tanto peso en cualquier ejercicio y ahora me ponga a Sí, hacer flexiones? Y digo, me cago en la puta, si voy reventado ya, no me he hecho ni 15 flexiones ni 20 flexiones. Pero claro, es que empiezas a tirar una serie que no has tirado nunca y es criminal. sí, Pero sí, bueno, sí, yo tardé en adaptarme, ¿eh? Tardé en adaptarme bastante. Pero bueno, al final, a pues ver eso. qué tal hoy, que hoy ya que se puede salir a la calle se nos va a olvidar. Ya Joder, parece que va a pues estar. sí. Ojalá, yo que sé, ojalá que esto acabe pronto y poco a poco podamos volver a la normalidad, a la nueva normalidad o lo que sea. Veremos a Que ver. se echa mucho de menos. Pues nada, vamos a empezar. No hay mucha gente, supongo que estarán disfrutando Estará en la calle todos en el bar. disfrutando de No, la bueno, vida. Pero esto se bueno, queda grabado, así luego se va a que quedar grabado, lo subimos a YouTube yo sé y que hay gente yo conozco gente que va a ver este directo, así que en YouTube, así que un beso a todos más de y medio sobre mundo. todo a mi amiga Karen, que sé que va a estar ahí viéndome, que le encanta estos directos y ¿A nos quién? está viendo en YouTube. Karen, una amiga mía que no Ah, puede ver los directos a las 7 y nos está viendo en YouTube y digo, pues mira, esto va para ella. claro. Bueno, pues nada. No, pero bueno, Vale. Hoy el tema son mitos del entrenamiento, ¿vale? Cosas que suele pasar o suelen pensar personas que se inician en el entrenamiento, se apuntan previo a apuntarse a un gimnasio, pero no son mitos de gimnasio o estereotipos de gimnasio como tal, sino pues esos mitos que se suelen tener y acerca del concepto de entrenamiento y demás. Así que bueno, nada, como siempre vamos a hacer el primer bloque de preguntas cruzadas, ¿vale? Que las tengo ya por aquí. Luego hablamos un poquito de gustos, preferencias y demás, y luego pues las preguntas que tenga la gente pues las respondemos y poco más. A ver qué tal. Hoy no sé yo si va a haber muchas preguntas que no sean nuestras, pero bueno, no no pasa hay que nada. perder la esperanza. Al final, lo que vamos a hablar hoy son de conceptos muy generales, que son dudas que nosotros, como hemos trabajado en el mundo del gimnasio, te las encuentras cada mes. Es decir, siempre te va a llegar gente con estas dudas. Entonces, son dudas que hay que explicar, aunque si ya tienes una base en el entrenamiento, a lo mejor parte de ellas ya la sabes, pero bueno, hay que afianzar conocimientos. Pues nada, venga, vamos a por ello. Voy con la primera. Vale, Vale, pregúntame. pregunta, sentencia, que muchas veces vienen a afirmarnos directamente. Que no quieren entrenar fuerza A para ver, no ponerse grandes, que lo que quieren es tonificar y marcar.
A ver, Es cuéntame un decir, poco. que hay como si hay diferentes, como si hubiese tipos de entrenamiento de fuerza. Uno que te pone muy grande y otro que solo tonifica, ¿no? Pues a ver, no es así. Obviamente, escuchas mucho la frase de no quiero ponerme tan grande, tal. Es difícil ponerse grande, no es algo fácil, ¿vale? Entonces, al final, dentro del entrenamiento, dependen de muchas variables para ponerte grande o para tonificar y marcar, que esa palabra la odio, porque al final lo único que haces es ganar masa muscular cuando tonificas y eliminar Eso esa grasa. es un Y ya está. concepto que se Y ya inventa, está. pero bueno, que yo siempre Es lo digo, que es marketing. algo que no existe, el tonificar, que Exacto. es ganar masa muscular y perder porcentaje graso, que al final va a ser lo que te dé esa tonificación, ¿no? Exacto. Y sobre todo el miedo a ponerse grande, que la gente no tenga miedo, ese miedo porque si no todo el mundo estaría enorme y súper musculoso, es decir, que no es fácil. Así que ese miedo fuera. Eso es. A ver, es algo que, Voy a hacer bueno, el muy asociado de- es un mito y viene mucho de años atrás, ¿no? De la imagen que se asocia a los gimnasios con culturistas, sabiendo, y bueno, pues se sabe ahora que ni Sí, los sí, culturistas están así solamente por el hecho de entrenar, ni tú te vas a poner así por mucho que entrenes. Entonces, viene un poco eso asociado, es verdad que parece que con las redes sociales también se va, se va quitando un poquito ese mito, pero sigue habiendo, pues eso, personas sobre todo que no están dentro de las redes, que no ven, que no resuelven estas dudas como, pues eso, ya sea en estos directos o en otros de otras personas y que siguen teniendo ese estereotipo de asociar gimnasio con culturista y demás, que bueno, sí. es Y una de las aparte, opciones que tienes a la hora de entrenar, pero no es la única, o sea que efectivamente. Sobre todo porque la palabra tonificar lo que pasa es que tiene un contexto detrás de marketing muy currado y al final llama mucho la atención a la gente. A la gente no le llama la atención fuerza, masa muscular, eso como que rechaza un poco más, pero tonificar a cualquier persona le encantaría tonificar. A todo el mundo que además conozco. es Pero eso, o es un concepto, la sensación que me da, y bueno, no es la sensación, que es un hecho que es todo marketing, es decir, no todo lo que se dice se tiene que decir de una cierta manera para porque que tú le digas lo que le quieres decir al cliente, pero que él escuche lo que quiere escuchar. Entonces siempre hay que claro. buscar la manera, en vez de decir, oye, pues mira, esto es así, esto es lo que hay que hacer, y a lo mejor no es lo que esperabas oír, pero es que esta es la verdad. Nunca se tiene una verdad absoluta, ¿no? Pero sí que, joder, hablar quizá algo más claro y quitarnos esos rodeos que Sí, se dan. Pero bueno, sí. estamos peleando con ello todavía. Y creo que nos quedan Bueno, por unos eso, poquitos, ¿eh? para eso hacemos estos directos también. Venga, Bueno, venga, vamos con la... voy yo con la siguiente y me cuentas un poco. Vale, sí, mucha gente que comienza a entrenar fuerza siempre le da un poco de miedo al empezar, sobre todo porque el tema de pesos, trabajo con cargas, me puedo lesionar. Es decir, no estoy suficientemente preparado para entrenar fuerza. Eso es verdad. Es decir, hay gente que no está preparada para entrenar fuerza porque tiene mucho riesgo de lesión o eso es mentira. A ver, esto, bueno, es un poco, viene en la línea de lo que venimos comentando en los anteriores directos. Siempre hay que ver el contexto de cada persona, es decir, no es lo mismo mi padre que mi tío, que tú, que yo, que mi hermana, que cualquier persona que se apunta al gimnasio. Cada persona tiene un contexto, ya sea, pues, un horario de trabajo en el que no, un tipo de trabajo que sea muy exigente o menos exigente, con lo cual ya eso va a condicionar un poco el entrenamiento lo que tu historial previo, ya sea lesiones, ya sea, oye, has hecho deporte o no, vas a adquirir la técnica de Sí, los ejercicios mucho más rápido. Entonces, no hay ningún ejercicio lesivo como tal, ni el entrenamiento es lesivo. El problema es hacer algo que no te toca o alguien que, bueno, sí, eso, hacer algo que no te toca, es decir, que no te corresponde hacer este ejercicio o trabajar con esa carga con la que todavía no estás preparado para trabajar, ese es el problema. Realmente el entrenamiento es beneficioso en todos sus niveles, hablando de un entrenamiento del sí. nivel que estamos hablando, que es entrenamiento de usuario de gimnasio normal. Entonces, el entrenamiento no es lesivo, no hay ningún ejercicio lesivo. Otra cosa es que tú tengas un tipo de patología y estés haciendo un ejercicio que no tienes que hacer porque no te conviene, porque no te va bien a ti, o trabajando con una carga excesiva y demás. Suele pasar mucho también tema de en iniciados, tanto jóvenes como mayores, un poquito el tema de ego, de querer mover más peso, que realmente
el peso va subiendo, es algo que va, o sea, al final cuando te haces fuerte trabajas con más carga, es algo normal, pero no es el objetivo principal el aumentar la carga de cada ejercicio de manera lineal porque es imposible. Y luego también ya no sé por dónde iba, pero Que sobre todo eso, el no querer hacer cosas que no nos tocan. Es decir, tú tienes tu plan de entrenamiento, ya te lo haya puesto tu entrenador, tu monitor de gimnasio, lo que sea, y eso es lo que tienes que respetar, ir progresando y a partir de ahí comenzarás a trabajar con más cargas y empezarás a meter ejercicios más complejos, pero no querer saltar pasos. pero entonces tú consideras que no hay ejercicios lesivos, no existen los ejercicios lesivos. Como Solo tal, no. depende de cada persona, por así decirlo, ¿no? Eso es, al final se comenta mucho y que es, como siempre, un poco topicazo. El peso muerto es súper lesivo. El peso muerto es, no te voy a decir el mejor ejercicio, pero es de los mejores ejercicios que puedes trabajar, Hmm. que uno de los más completos por la cantidad de grupos musculares que implica. El Sí, sí, problema es sí. hacerlo con una carga excesiva, hacerlo con una Una mala técnica. técnica. Alguien que no deba hacerlo, ya sea por lo que hemos dicho antes, por lesiones, por tipo de trabajo o porque simplemente no le va bien. Por Hmm. la morfología de la persona no le va bien y tiene que buscar a lo mejor una variante del peso muerto, ¿sabes? Sí. Pero no es lesivo como tal y el entrenamiento igual. Otra cosa es, vengo de nuevas al gimnasio y voy a estar hora y media corriendo. Claro, al día siguiente lo más normal es que te duela todo, no son las rodillas. Y es Claro. normal. Entonces, ese es uno de los problemas y miedos que hay, que los ejercicios sean lesivos, que los entrenos sean lesivos y no, el problema que hay es no saber empezar o no querer empezar por la base y ir progresando en el entrenamiento. Queremos empezar ya por el 10.º escalón, no puede ser. Sí, sobre todo al final lo que genera más lesiones en el entrenamiento de fuerza, de todos los deportes que podemos practicar, seguramente el entrenamiento de fuerza sea la disciplina, por así decirlo, deportiva que menos riesgo de lesión tiene. Porque al final, si tú respetas esa base técnica, es muy difícil lesionarte, es bastante complicado. Porque al final, si pones mucha carga, no vas a poder cumplir esa base técnica. Entonces, si cumples la base técnica, es muy difícil lesionarse. Así que eso es lo principal. Técnica y luego ya, dependiendo de tus condiciones, pues ajustar los ejercicios. Vale, Efectivamente. pues seguimos. La siguiente. Esta es mira, esto va por mi madre. El entrenamiento de fuerza tiene edad, es decir, mi madre tiene ese miedo también, pues igual, relacionado con lo anterior, se puede hacer daño, ya a lo mejor no necesita eso. ¿Crees que tiene el entrenamiento de fuerza una edad? Es decir, a partir de cierta edad ya no es rentable o cómo funciona? Eh, Viene al hilo de, como decía, de lo que hemos estado comentando antes, y el problema no es la edad, es decir, y es algo real, o sea, la edad pasa y te va limitando. No vas a trabajar igual cuando tenías 20, cuando tenías 30, ni cuando tenías 30, ni cuando tenías 40. Entonces, en función del, no sé, no me sale ahora la palabra, pero en función de la, bueno, luego me saldrá a lo que voy. Cada edad tiene un punto distinto. Entonces, tú con 40 años vas a poder hacer unas cosas que a lo mejor no puedes hacer con 50 o 60, pero que a lo mejor tampoco puedes hacer con 40. Es decir, los maratonianos, su punto álgido está más tarde que a lo mejor una persona que hace gimnasia rítmica, por ejemplo, hablándote de deportes. Entonces, Sí, no tiene por qué ser ni mejor o peor, pero cada edad va a tener una serie de condicionantes que te van a limitar en el entrenamiento, ya sea para bien o para mal. Entonces, no tiene una edad, lo único que vas a tener que es adecuar el entrenamiento como siempre a tu contexto, es decir, oye, tengo estas lesiones, tengo este estilo de vida, tengo este problema, tengo estos gustos o estas preferencias que no tiene por qué ser malo. Oye, pues vamos a trabajar aquí. O sea, no te tiene por qué limitar el simple hecho de tener X años, sino que tienen que ser el contexto que tú tengas, los objetivos que tú tengas, los que vayan en relación a esa edad también y puedas plantear un entrenamiento acorde a ello. claro, lo último que quería decir respecto a este tema es que el entrenamiento es bueno, es beneficioso a cualquier edad, porque a cualquier persona desentrenada, independientemente de la edad, el hecho de entrenar, el hecho de hacer ese estímulo, provocar ese estímulo al cuerpo, es que te va a generar beneficios, ¿vale? Luego, obviamente, controlando las variables, ¿vale? Porque a lo loco no.
pero es que va a tener beneficios, tengas 60 años, tengas 20, es decir, pero es verdad, como dices tú, que con 60 años vas a buscar otros objetivos, vas a tener otros beneficios y con 20 años vas a tener unos beneficios y otros objetivos. Pero al final el entrenamiento es salud, eso es lo principal y lo que tiene que quedar claro, es decir, te va a aportar beneficios. Al final hay clases en uno de los gimnasios en los que hemos trabajado, clases de edad de oro o tercera edad o como se le quiera llamar la clase, que son personas mayores que hacen un entrenamiento acorde a esa edad y a las necesidades que tienen. También adaptado, pues eso, si una persona tiene una lesión o no. Pero, Claro. pero esas personas siguen entrenando. No van a hacer una sentadilla como puedas hacer tú con carga, pero a lo mejor el simple hecho de sentarse y levantarse una silla, trabajar a lo mejor coordinación, otro tipo de cosas, es igual de beneficioso y no tienes por qué dejar de entrenar por el simple hecho de tener una edad, que es un número, nada más. Sí, el problema no es dejar de entrenar cuando cumples cierta edad, porque la gente que empieza entrenando joven, normalmente es más fácil que pasen los años y lo mantenga. Lo que hay que quitar es el tópico de la gente ya que tiene una edad y que no ha entrenado nunca. Hay que quitar el tópico de que da igual que no hayas entrenado, siempre es bueno empezar porque te va a aportar muchos beneficios. Eso es. Pero bueno, siguiendo, pregúntame, ¿qué toca? Vale, una que suele pasar mucho y se ve mucho en estos días. Si hago la misma rutina que este influencer, famoso, actor, lo que sea, me voy a poner como él, que se ve mucho la dieta de Michael Phelps, la rutina de Thor, no sé qué, este tipo de cosas. Es que volvemos al tema de la tonificación. Es puro marketing, es decir, puro marketing. Pero bueno, al final, en la rutina de Thor y todo eso, yo lo veo marketing puro, llama mucho la atención y venga, te lanzo eso y ya está, aunque me lo invente. Es decir, si mañana subimos un vídeo aquí a Instagram diciendo la rutina de Thor, nos ven más gente que nunca porque la gente pincha, le entra curiosidad. Pero sobre todo, yo hablando más de las rutinas que suben, ese pensamiento que tenemos subconsciente de decir, hago lo que él y me pongo igual. ¿Sabes? Que no nos lo dice nadie, pero lo relacionamos. Creemos que somos personas idénticas y que yo hago esto y me pongo igual. Y no, cada persona tiene sus condiciones. Entonces, y al final tú solo ves una selección de ejercicios. Tú solo estás viendo una selección de ejercicios con unas series y unas repeticiones. Eso es lo que estás viendo de todo el entrenamiento. Y el entrenamiento no se basa solo en los ejercicios, ni en esas series, ni en esas repeticiones. Es decir, los resultados se necesita un montón más de variables para tener los mismos resultados. Y ni aún así, dos personas diferentes haciendo lo mismo no van a tener los mismos resultados. Claro. Así que no tiene que ser un motivante el decir, quiero ese cuerpo, así que voy a hacer lo mismo que él. No, no vas a tener ese cuerpo nunca porque no eres esa persona. Y no hace falta que hagas lo mismo que él para conseguir un objetivo similar. Bueno, que puedes relacionar el camino y tal, sí. Es decir, no hay que hacer cosas totalmente diferentes. Pero al final es eso, no relacionar de hago lo mismo y mismos resultados. Más es más. No. A ver, vamos a hacer lo mejor posible y ya está, ahí vas a conseguir los resultados. No tienes por qué hacer ni los 6 entrenos que hace este influencer, ni entrenar de esta manera, no. Tienes que intentar, pues eso, adherencia, todo lo que hablamos antes de la base del entrenamiento. Eso es. Al final asociamos lo que dices, un entrenamiento a esa imagen. Que esa imagen, lo primero es el mejor punto del atleta, del actor, lo que sea. No ves lo que tiene detrás. Esa selección de ejercicios, tú no ves por qué se han planteado. Es decir, oye, estos ejercicios están bien, claro. Quiero decir, están bien, son ejercicios, como tú dices, una selección de ejercicios, repes, series, tiempo de ejercicio, pero ¿por qué? Hay que ver un poquito el fondo. Entonces, lo que venimos hablando siempre, que al final el entrenamiento tiene que ser para ti. Y ya te ayude alguien que controle, ya sea el monitor de gimnasio, ya sea tu entrenador, pero tiene que conocer tu contexto para poder plantear un entrenamiento acorde a ti, que tú tengas el beneficio. Luego, aparte, olvidarnos del quiero tener el cuerpo de Rocky o de el actor que sea, porque él es Rocky y tú eres tú. Al final no. Es que, como encima tampoco sabemos nada sobre todo con personajes públicos famosos con cuerpos de semidios, que no tenemos ni idea de lo que toma, lo que no toma, yo qué sé, eso es su trabajo. Entonces esa gente, si tiene que conseguir un papel de un tío super cachas, pues va a tener a profesionales detrás suya controlándole la nutrición, el entrenamiento, incluso con ayudas para conseguir ese resultado, porque es su vida, es su principal objetivo. Nosotros no nos podemos comparar a ese tipo de personas, pero bueno, al final es eso, quitaros la idea de relacionar
hago lo mismo y los mismos resultados. No tiene, Luego, ojalá fuese así de fácil. otra cosa que está un poquito relacionada con esto, aunque vaya no exactamente al hilo, pero muchas ¿Sí? veces queremos algo, pero luego no estamos dispuestos a hacer los esfuerzos o los sacrificios que hay que hacer para conseguir eso. Es decir, yo veo la rutina de Thor, el cuerpo de Thor, pero tú ves al actor de Thor y lleva 6 meses entrenando con un tío detrás que no tiene por qué estar machacándole, pero le está controlando el entrenamiento, está controlando Hombre, la comida, le están controlando todo. Su trabajo es ese, que muchas veces no va a ser tu caso. claro. Y entonces, claro, tienes que estar dispuesto a, pues, tener a alguien detrás tuya, tener a alguien que te controla la comida, estar viviendo para conseguir ese cuerpo, No, 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 pero es ganar ese verdad. entrenamiento. Entonces, claro, no puedo querer solo quedarme con la parte buena. Oye, mira, es que para llegar aquí, aunque tú quisieras llegar aquí, tienes que pasar bien, ¿sabes? Que eso es lo que no se ve. Pero Sí, bueno, sí, sí. venga, vamos a por otra. Bueno, ¿a quién le toca a mí? ¿Me toca a mí? Si ¿Te quieres, o pregunto? venga, te la tiro yo, va. Venga. Otra de las cosas que Sí. pasa mucho y sobre todo en gente que se inicia y más en gente que quiere perder peso, que yo solo hago cardio porque lo que quiero es perder peso. Y algo que suele asociarse mucho es si he sudado mucho, he perdido mucha grasa. Sí, bueno. Lo del sudor también es tópico, 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 tópico. Y es que encima me pasó ayer con un amigo mío que me dice, buah, llevo haciendo la misma rutina. Mira, me contaba, esto es un ejemplo real. No voy a decir el nombre, pero me lo contaba. Me decía, llevo haciendo la misma rutina, nada más levantarme todas las mañanas la misma. Es decir, las mismas series, era un circuito, hacía varios ejercicios en casa y hacía la misma serie, la misma repetición. Y digo, qué guay, qué bien. Bueno, mejor que nada es, pero digo, pero lo mismo, los mismos ejercicios, vale, pero no has la misma repetición. Sí, 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 lo mismo que al principio. Y sudo un montón. Digo, ya, pero te cuesta menos que el principio, ¿no? Dice, sí, me cuesta menos, obviamente, pero sigo sudando igual. Y digo, pero, entonces crees que sigues teniendo los mismos resultados que el principio y vas a quemar la misma Cada grasa. uno sabe a 20. Exacto. No, pero la cosa es esa, que relacionamos perder grasa con perder líquidos y no, no tiene nada que ver. Es decir, el entrenamiento, pues dependiendo de la temperatura, de todo, pues al final nos deshidratamos entrenando, al final, y por la termorregulación sudamos y para mantener la temperatura corporal, todo eso. Pero no tiene nada que ver, no tiene, es que nada, no está ni un punto, ni un poco relacionado con la oxidación de la grasa, es decir, la quema de grasa, nada que ver. Puedo haber sudado unos 3 litros y no haber quemado un porcentaje mínimo de grasa, por así decirlo. Es decir, que tópico fuera, es decir, sudor grasa lo olvidamos porque no tiene nada que ver, porque encima hay gente, dependiendo del porcentaje de grasa, va a sudar más, menos, es decir, la sudoración depende de muchos factores, de la temperatura, como he Sí, dicho. claro, que eso no es un mundo. No intentes buscar una relación de, porque la gente es eso, como veo que sudo, quemo grasa, psicológicamente estoy guay, pero yo le decía a mi amigo, ¿no te das cuenta que llevas 3 meses haciendo lo mismo? Ya no te cuesta igual que antes y tú crees que sigues perdiendo grasa porque sudas. Pero claro que sudas, tío. Lo haces en una habitación de 10 metros cuadrados en tu casa. Es decir, sudas porque estás aislado, no hay aire, no hay aire que entre ahí y tal. Pero bueno, es eso, olvidarnos de ese tópico y centrarnos en generar déficit, lo que hablábamos en la nutrición. Al final, que te quema grasa de esa manera, generando déficit calórico y prolongado y olvidándonos un poco del sudor. También, sobre todo porque nos hemos ido a la parte de sudar y perder grasa, pero nos hemos saltado un poco la primera, que es, yo salgo cardio porque quiero perder peso. Es verdad. Entonces, Dale, dale tú con esa si quieres. Es que he visto lo de sudar y me pongo un poco tenso. sí, sudar líquido. Vale. Está todo muy relacionado. De hecho, al final, aunque hagamos los directos y tratemos temas un poquito sueltos, pero todo es como un engranaje y no puede funcionar una cosa sin la otra. Entonces, yo hago cardio para perder peso. Lo primero, el tema peso ya lo tratamos, que lo importante es la composición, no el peso, ¿vale? La composición de ese peso. Lo que tú quieres perder es porcentaje de graso, no peso. De hecho, lo que te interesa es si no aumentar el peso, al menos preservar el peso, porque significará que estás dejando el porcentaje graso y manteniendo la masa magra. Después de esto, con el trabajo aeróbico, no vas a poder realizar ese trabajo de fuerza necesario para poder preservar la masa magra, con lo cual, claro, vas a perder peso
pero muy probablemente estés degradando algo de porcentaje graso, aparte de algo de masa magra también, porque no estás haciendo nada por preservarla siquiera. Entonces, está todo muy, muy relacionado. Y luego el tema de entrenamiento, el entrenamiento de fuerza, que es el tema de hoy, es básico para que tú puedas perder peso y no perder peso, sino perder grasa, ¿sabes? Y preservar esa masa magra. Entonces, todo esto está relacionado con los temas que hemos ido tratando antes de nutrición. El primer día que hicimos un poquito el tema estrella, que es el abdomen, pero eso está todo relacionado. Entonces, tú tienes que entrenar fuerza, tienes que hacer aeróbico, tienes que controlar tu nutrición para poder tonificar, que es perder grasa, y preservar masa magra o aumentarla, que sería lo ideal. Entonces no Sí, podemos dar palos de ciego, no podemos ir, yo hago cardio porque quiero perder peso, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué solo es el peso? ¿Por qué te fijas en el peso y no en lo que te tienes que fijar? Entonces esas son cosas que tienen que quedar claras. sí, yo la última cosa que añadiría es que para mí el entrenamiento es el entrenamiento de fuerza o relacionado con el entrenamiento de fuerza. Para mí el cardio, el ejercicio cardiovascular, a no ser que tu objetivo sea correr una maratón, es decir, que si tu objetivo es el deporte de carrera, pues vale, entiendo que sea un objetivo más aeróbico, por así decirlo. Pero si no, si tu objetivo es perder grasa, el entrenamiento principal es el entrenamiento de fuerza y el cardio es la herramienta que te va a ayudar a mejorar ese objetivo o a conseguirlo antes. Pero es una herramienta más, igual que la nutrición, igual que el descanso, son herramientas y encima no es tan importante como creemos, ¿vale? Porque si hago cardio y al final la dieta no la cumplo y genero superávit, da igual que hagas cardio. Es decir, si yo me como 4 donuts al día pero salgo a correr, te da igual, porque si al final es superávit, no vas a perder grasa, ¿vale? Entonces eso, para mí el entrenamiento es el principal y luego lo otro es una herramienta. El entrenamiento de fuerza, perdona. Igual que con la dieta, y estuvimos tocando un poquito el tema de ayuno, dietas cetogénicas y demás, con la nutrición, que bueno, ya nos iremos metiendo en temas más concretos a medida que vayan pasando las semanas, pero ahí lo que teníamos eran distintas estrategias que aplicar en función del momento, del contexto de cada individuo. Pues esto es igual, esto es una herramienta, el cardio es una herramienta que podemos usar o no. También tenemos que ver cuál es el contexto del cliente, de la persona, y cuál es el objetivo. Obviamente, lo que te decía, si lo que quieres correr una maratón, su trabajo principal tendrá que ser aeróbico, aunque tenga que trabajar fuerza también. Pero si tu objetivo, que es, digamos, lo más común, lo más a ese aumento, el cardio tiene que ser una herramienta para ayudarte a generar ese déficit calórico, pero una herramienta nada más no tiene que ser la parte principal, que es que estamos, bueno, cada vez menos, pero estamos muy confundidos. Son tópicos que vamos a ir eliminando. Venga, vamos a por la última. Vale, te lo pregunto yo. Venga, sí, te la lanzo yo, ¿vale? ¿Es realmente importante entrenar es decir, imagínate que yo me siento ya bien con mi cuerpo, yo me veo bien al espejo, no entreno, ¿vale? No entreno, pero yo me veo bien al espejo. Estoy delgado, que sigo los cánones de belleza más o menos, porque así entrenamos, ¿no? Entonces, yo más o menos estoy bien, ¿debería entrenar o no? Es decir, ¿no hace falta? ¿O sí? Es decir, ¿solo con un objetivo estético? Obviamente sí, a ver, el entrenamiento de fuerza es salud. Luego tiene deriva en otras cosas, pero el objetivo principal es salud. Es decir, tú tienes que entrenar. Si te gusta, disfrútalo, y si no te gusta, debes esforzarte en entrenar un mínimo de días. Pero el objetivo es salud. Y luego la estética debe ser una consecuencia, es decir, el que tú, por suerte, por gracia divina, por genética, como lo queramos llamar, tengas un cuerpo estético, pero no entrenes, de aquí, y que esta es otra de las cosas por las que el entrenamiento es salud, de aquí a cuando pasen los años, lo vas a notar. Ahora mismo puedes estar muy estético sin entrenar, de aquí a, como hablábamos en la pregunta de antes, además, relacionada con la edad, cuando pasen X años, tú vas a notar que no tienes ese trabajo hecho y vas a tener unas carencias que luego, en caso de que quieras empezar a entrenar, te va a costar más. Y si no quieres entrenar, obviamente, pues vas a ir a peor, porque el cuerpo acaba yendo a peor, llega a un punto álgido y luego a partir de ahí es una curva para abajo, y de ti depende el que frenar esa caída. Entonces, el entrenamiento es obligatorio. Vaya, si te gusta, disfrútalo, entrena
entrena lo que puedas, pero si no te gusta es igual lo obligatorio y un mínimo de Mm, sesiones. Yo lo que creo con esto es que al final no ha habido, o que las investigaciones están llegando ahora, ¿vale? Y estamos ahora aprendiendo de verdad lo importante que es el ejercicio físico, pero es verdad que no se le da nunca la importancia que de verdad tiene. Es decir, la diferencia entre Ya, una persona que ha entrenado durante su vida y una persona que no ha entrenado, al final de su vida, es decir, las últimas etapas, es que no tiene nada que ver, porque tiene es salud, es medicina. Es decir, previene un montón de enfermedades. Al final no hay que ser tan superficial con esto, aunque nosotros solo pensamos en lo superficial, estético, bíceps más grande, el culo más duro. No, no es tan superficial. Al final tiene más beneficios por dentro, por así decirlo, que por fuera. Por fuera, al final, lo único que te va a hacer es, pues eso, que tú te gustes y que gustes a otras personas, eso ya es relativo. Pero por dentro te está dando vida, te está evitando enfermedades futuras. Es decir, el entrenamiento debería ser obligatorio. De verdad. hay evidencia de que las personas que han entrenado cuando llegan a mayores evitan riesgo de caída, evita caídas, evitan o sea, minimizan la pérdida de masa magra que puede derivar en Sarcopenia, sarcopenia, tal. que es Sí. algo muy normal. Todo ese tipo de riesgos o patologías, si no las evitas por completo, al menos las minimizas. Y luego otra de las cosas súper importantes es eso, el tener que sea un cuerpo sano, no que se vea sano, ¿sabes? Exacto. Es como que el envoltorio esté muy bien, pero el caramelo esté malo. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido eso. El problema es que en el Pero mundo que vivimos ahora muy se le da superficial. mucha más Muy importancia superficial. al envoltorio que a realmente el caramelo. No, Entonces yo creo que eso incluso. es una concepción que hay que cambiar Hmm. y bueno, poco a poco, de todos modos, ahora, joder, después de, pues eso, 2 meses en casa, nos hemos puesto todo el mundo a entrenar, porque parece que nos hemos dado cuenta de lo importante que es entrenar, porque claro, en cuanto te quitan de moverte, Hmm. hostia, ¿qué pasa aquí? Pero sin embargo, ahora que hemos salido a la calle, ves a las personas y les sigues viendo hablar, joder, pues he cogido 1 kilo, he perdido 2 kilos, es que no, hostias, si te has interesado por el entrenamiento y, y te das cuenta de lo importante que es la salud, porque ahora después de 2 meses te fijas en el peso, que Muy- es al final lo de es- siempre. Sigue estando como ese pensamiento de superficial, de la gente me juzga, estoy en un peso por encima de mi altura, o yo qué sé, me veo gordo, me veo flaco, muy superficial, muy superficial. Y porque yo creo que de verdad desconoce, como no lo ven, como no son conscientes de los beneficios a futuro y tal, pero si fuesen conscientes, es decir, hay gente que cuando ya lleva una época entrenando y sobre todo yo, a nivel de experiencia con clientes, me he enfrentado con clientes de más avanzada edad, que en mi edad, por ejemplo, yo he tenido clientes de mi edad que lo único que buscan, lo único, es preplaya, quiero quitarme esto, por navidades, cosas ya, resultados rápidos. No quiero cambiar tampoco el concepto de alimentación, de entrenamiento. No, no, no. A mí dame un plan de 3 meses que lo cumplo y luego ya me olvido. Eso ¿Sabes? es. Entonces, eso, cuando ya a lo mejor no tienes esa edad y te vas haciendo más mayor y ves de verdad que tu vida cambia, porque si tú no has entrenado en toda tu vida y con 40 años empiezas a entrenar y entrenas 5 años con un entrenador personal que te enseñe, que te eduque, que tus entrenamientos sean de verdad efectivos y sin riesgo de lesión, etcétera, pues es que de verdad te cambia la vida. Y esos clientes pueden llegar a apreciarlo, pero lo ideal sería que lo apreciésemos todos, que de verdad valoremos el entrenamiento porque es sano. El problema es ese, que cuando te quieres dar cuenta muchas veces es tarde, pero quizá también es parte del aprendizaje, es como todo, ¿no? Al final te tienes que dar la hostia para aprender. Lo ideal es Sí, que te la des cuanto antes para aprender cuanto antes, pero claro, no podemos esperar a tener un susto, ya sea, pues eso, un infarto o cualquier cosa, o simplemente, pues eso, llegar a 40, 50 años y empezar a ver que, joder, me duele todo. Hostia, tío, es que no has hecho lo que... O no lo has hecho o te has pasado, ¿sabes? Que también esa es otra de las sí, cosas. Ver a gente con 40 o 50 años, joder, es que me duele todo porque hacías el animal para también. estar bien para la playa, para lo que sea, que dices. O sea, no te tienes que ir ni a un extremo ni al otro. Pero bueno, seguirá pasando y esperemos que cuanto menos Poco a mejor, pero poco irán. seguirá pasando seguro. Vale, pues yo no tengo más preguntas.
Nada, Hemos tocado un poquito nosotros, todos los temas. nosotros poquito más. Bueno, hoy no hay mucha gente, estamos en la calle, pero bueno, luego lo pueden ver, así que nos pueden dejar eh, nada, dudas en los comentarios de YouTube y demás, y también proponernos temas para que tratemos, que queráis que veamos y demás más en profundidad. Y poco más. Podemos, si quieres, hacer la última parte antes de irnos, que es un poco Vale, gustos o preferencias de cómo entrenas tú, cómo planteas tus entrenamientos, en base a qué objetivos, un poco así vale, por encima, aunque luego nos vale, metamos más con ello en otros directos, pero bueno, vale. Si quieres, empieza tú a dar ese enfoque y así luego yo, para no, es que, es que no sé ni por dónde empezar, es decir, ¿cómo ataco un entrenamiento? Volvería a contarte lo mismo que te he contado en los tres directos. Meto un poco un enfoque, así yo lo puedo también más nada, o menos plasmar. sobre todo lo que estos días lo que queremos que se vaya viendo es, pues eso, lo primero, quitar mitos y luego ir metiéndonos en temas un poquito más complejos. Entonces, a medida que nosotros vayamos entrando en esos temas, también iremos contando un poquito más en profundidad por qué hacemos según qué cosas. Entonces, pues bueno, nada. Yo ahora mismo mi entrenamiento, bueno, me operé del tobillo en febrero, entonces mi entrenamiento está un poco enfocado en una rehabilitación. Ahora estoy empezando a entrenar un poquito más y mejor, pero bueno, al final lo que hemos dicho, entrenamiento de fuerza en función de cómo esté de o trabajo o tiempo de exámenes y demás, Sí, pues varías entre 3 5 días, ¿sabes? Un poquito, digamos, cómo le damos el formato al entrenamiento y por qué hacemos estas cosas. vale. Entonces, pues nada, entreno entre 3 y 5 días. La rutina la suelo dividir normalmente en empuje de tren superior, tracción de tren superior y pierna. Si puedo entrenar más días, repito o varío la distribución. Suelo empezar con un ejercicio básico en función del día, del mesociclo en el que esté, porque suelo hacer una rutina, digamos, híbrida, entonces a una progresión de fuerza en el básico y luego trabajo ejercicios complementarios de esos grupos musculares. Y bueno, ya luego la selección de ejercicios, que es a lo que íbamos antes, depende de efectivamente en qué momento de la temporada esté, qué objetivo esté buscando. Muchas veces tampoco puedo hacer una fase de volumen como tal, que tampoco es ideal en la población general, a no ser que de verdad el objetivo sea una ganancia de masa muscular, que sí lo tendrás que Perfecto. hacer. Pero me suelo mantener en una normocaloría, quizá un ligero superávit, pero eso, me mantengo ahí para mantener el peso y el porcentaje graso a raya, sobre todo porque normalmente, pues bueno, juego a fútbol, practico otros deportes aparte del ir a entrenar. Sí. Entonces, pues bueno, tampoco me interesa tener unas variaciones de peso muy grandes y el entrenamiento al final suele estar enfocado a entrenar para disfrutar y luego estar bien para practicar esos deportes. Entonces, bueno, no sé si ya te he dejado Sí, claro un poco lo a que... mí me has contado un montón de cosas. Tampoco es, no podemos explicar un poco todo porque no es tan fácil. Eso es lo que queremos también llegar, ¿no? Que Sí, no es tan fácil decir, venga, pues hago esto, esto y esto y ya está. sobre todo es importante también, y una de las cosas que yo ya me callo, ¿eh? Una de las cosas que intento enseñar a la gente con la que trabajo es, oye, aprende. Tienes que aprender, que ya lo dijimos el otro día, pero es importante aprender a regularte. Oye, mira, tienes esta rutina, 3 días, y por lo que sea solo has podido cumplirlo, joder, pues con mi ayuda, pero gestiona, modifica ese entrenamiento para poder, digamos, adaptarlo a 2 días o incluso puedo meter un día más, vamos a ver qué puedo hacer, que aprendan a gestionar también un poco de manera autónoma los entrenos, igual que la intensidad y demás. Entonces, pues eso, en función de qué momento del año estés, pues a lo mejor en Navidades no tienes partidos, tienes más tiempo porque no hay exámenes y demás, pues puedo entrenar más fuerte o hacer otro tipo de entrenamiento, buscar otra distribución y sin embargo en épocas de exámenes son entrenos más rápidos, más... O sea que eso es importante también el saber que en función de que no siempre se entrena igual, no se puede estar siempre al 100%, eso es así. Pues yo nada, yo más resumido, al final tengo, vamos, mi principal objetivo antes de todo esto era pues ganar masa muscular, ¿vale? Y yo llevaba con un superávit bastante tiempo para ganar masa muscular y bueno, nada más cuando empezó el confinamiento,
Pues yo perdí bastante peso porque estaba en un superávit bastante alto y dejé de la dieta y tal. Entonces, cuando volví a todo esto, pues lo que he intentado, sobre todo, es mantener mi masa muscular de la mejor manera posible. No dispongo de mucho material, entonces lo que he pensado es en hacer, pues eso, volumen muy alto de entrenamiento, ya que tengo que trabajar con autocargas o con una carga muy baja, gomas, etcétera. Intentar, tú empiezas con ejercicios básicos, yo no puedo hacer ejercicios básicos por eso, porque no tengo la carga suficiente y tal, entonces lo que intento es aumentar la complejidad de esos ejercicios, por ejemplo, en pierna no hago sentadilla, pero hago pistol, Ajá. ¿vale? Porque puedo hacerlo, es decir, también es un ejercicio, he seleccionado ese ejercicio porque yo puedo hacerlo, no todo el mundo puede hacer un pistol. Para mí es algo que está totalmente... Por eso, que no está puesto ahí al azar, sino que yo encima estoy progresando, empecé con series de 8, ahora hago series de 12 a 14, se nota la progresión, ese es mi principal objetivo. Y luego también me divido, igual que tú, empujes de torso, tracciones de torso y pierna, aunque cuando entreno 5 días, lo que hago es, si entreno 3 o 4, pues eso, repito uno de los dos, repito en plan o torso, empuje o torso, tracción. Pero si hago 5 días, lo que hago es empuje, tracción, pierna y luego torso, pierna. Pero bueno, que al final lo que intento es tocar todos los grupos musculares varias veces a la semana y meterle caña, intensidad. Porque si quieres mantener masa muscular o ganar, tienes que darle caña. Caña, caña, caña. Y eso, pues le doy caña como puedo, con un reír bajito y ya está, hay mucha caña. Y es eso. Muy bien, pues Más nada, que nada, no hay mucho más. No hay mucho más. tenemos 3 personas viéndonos, aunque luego lo vea más gente. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosilla que nos queráis preguntar. Si no, pues nada, lo dejaremos subido a YouTube. Esta noche lo tenemos y que nos pueden hacer las preguntas ahí, si hay alguien que llega hasta el final del Por vídeo. supuesto. Karen, si tienes alguna duda, te esperamos en YouTube. Pero bueno, nada, sobre todo eso. Si tenéis dudas, comentárnoslo en la caja de comentarios, ¿vale? Esta noche estará subido a las 10. Luego, proponernos temas o que proponernos, decirnos temas de los que queráis que hablamos y que nos metamos un poquito en profundidad. Estamos empezando a hablar de temas muy generales y muy por encima, sin entrar en tecnicismos ni nada, porque al final tampoco es interesante. Es interesante que lo sepamos nosotros, pero no, pero es importante que lo sepamos transmitir de una manera sencilla. Sí. Entonces, pues nada, comentarnos qué temas queréis que tratemos, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, y si no, pues nosotros iremos eligiendo temas y supongo que, bueno, como siempre iremos progresando, cada vez serán más complejos. Pues sí. A ver si no lo ponen difícil y podemos hablar de cositas más técnicas, por así decirlo. Es que al final nosotros hablamos de todo en general un poco para que la gente que nos vea ya tenga una base y no podemos explicar algo más complicado sin haber explicado la base. Entonces ya nos hemos quitado un poco la base a nivel de entrenamiento y nutrición. Y para los siguientes directos, cualquier duda, sugerencia, por mensaje directo en Instagram, por comentarios, por donde sea, pues es bienvenida y le agradecemos un montón. Pues nada, vamos a darnos un Yo paseo, creo ¿no? que ya está. Ya Vale. toca. Vale, pues muchas gracias, Alberto, tío, que me encantan estas charlas contigo, tío, los miércoles. Siempre Aquí un hablando placer, de todo. ya sabes. Además, como no llevamos hablando tiempo, pues un poquito más. Aquí, efectivamente. Bueno, que chicos, mañana, es verdad que antes de irme, tenemos directo jueves, ¿vale? Entrenamos todos. Si queréis, escribirnos por mensaje directo y os damos información, ¿vale? Venga, Alberto. El domingo directo a las 7 en Instagram y cerramos el mes y la semana. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a Jorge y nos vemos la semana Muchas que viene. gracias, chicos. Bueno, Alberto, gracias, tío. Nos Hasta vemos. luego, Jorge, gracias. Chao.